Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos por nueva cuenta a su canal favorito, Mitologías con Cafecito. Mi nombre es Diego Alfaro y tengo el gusto de saludarlos. El tema del que hablaremos hoy serán las mitologías. La mitología es aquella disciplina encargada del estudio de los mitos. En este sentido, podemos decir que se dedica al estudio de las narraciones con las cuales los pueblos antiguos explicaban el origen de las cosas. En esta ocasión, tenemos 3 invitados especiales, Francisco Grajales, Valeria Suart y Paulina Enríquez, quienes nos hablarán más a fondo de cada mitología, explicando ciertos aspectos y características que componen las mismas. Mitología griega. Ahora sí que muchas gracias por la invitación y pues yo soy José Francisco Barrientos Grajales, un experto en lo que es la mitología griega. Para explicarles más a fondo sobre esta cultura, pues tenemos que hablar primero de qué trata esta mitología. Cuando nosotros hablamos de mitología griega, nos referimos a un conjunto de relatos, mitos y leyendas pertenecientes a la antigua Grecia que abarcaban más o menos entre el año 1200 a.C. y 146 a.C., considerada como una de las culturas bases de las civilizaciones occidentales. Durante el primer periodo de la época griega, el cual fue la Grecia arcaica o primitiva, fue principalmente la que se ubicó entre 1200 a.C. y 800 a.C. En este periodo, Grecia vivió la época homérica, porque los poemas atribuidos al autor Homero, la Ilíada y la Odisea, nos dan una imagen de lo que fue la Edad Media griega, también conocido como el periodo obscuro y legendario de su historia. Como siguiente tenemos lo que fue la época de la Grecia clásica o también conocida como el apogeo de la misma. Esta época de la cultura griega está ubicada entre los siglos 500 a.C. y 400 a.C., que abarca principalmente los sucesos de las guerras médicas que se dieron en Macedonia. Este periodo del máximo desarrollo de la cultura griega es conocido hoy en día como la base de la cultura occidental. Y como último periodo o época tenemos lo que fue la época helenística, la cual se desarrolló entre los años 400 a.C. y 100 a.C., que comprende los acontecimientos ocurridos desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista de Grecia por los romanos. Bueno, cambiando a otros temas, yo sé que todos aquí conocemos historias como lo que es el caballo de Troya, y por eso nos vamos a enfocar en las 2 grandes obras literarias de la antigua Grecia. La Ilíada y la Odisea son las 2 obras más importantes de toda la cultura griega y son atribuidas a Homero, quien fue un gran poeta de la antigüedad, denominado también como el Divino Ciego. En los momentos iniciales de esta civilización, estos poemas solamente eran conocidos porque se pasaban de generación en generación, pero cuando los griegos aprendieron el alfabeto fenicio, los escribieron para poder preservarlos. Asimismo, aproximadamente en el año 600 a.C., Pisístrato, también conocido como el tirano de Atenas, ordenó la recopilación de los cantos de Homero, que hoy en día son considerados una joya de la literatura universal. Hablando más acerca de las obras, tenemos lo que es la epopeya griega, conocida como la Ilíada, la cual consta de 15.693 versos, y su trama radica principalmente en los acontecimientos ocurridos durante la guerra de Troya. Y también tenemos lo que es la Odisea. En este caso, este es un poema épico griego, compuesto por 24 cantos. Y en este caso, el poema narra lo que fue el viaje de Odiseo, nuestro protagonista, para regresar con su amada, después de haber sobrevivido a la guerra de Troya. Bueno, y para finalizar con todo lo que les quería decir, les voy a hablar un poco sobre la mitología griega. Como tal, no me voy a enfocar en lo que eran mitos, dioses y en qué trataban las historias. Simplemente me voy a basar en qué consistía la mitología griega. Cuando hablamos de mitología griega nos referimos al conjunto de historias, leyendas, mitos, relatos que pertenecían obviamente a la antigua Grecia, que se dieron durante el periodo de 1200 a.C. hasta el 146 a.C. Esta época fue considerada como la época en donde se formó lo que hoy conocemos como la cultura occidental. Así también, estos mitos y leyendas eran una forma en la que los antiguos griegos
se explicaban el mundo, el porqué de las cosas. Así también, de esta manera practicaban su religión y representaban su cultura. Otros medios de representación eran como tal las esculturas, ilustraciones y cerámicas, etc. Pero los relatos que componen a esta mitología, principalmente o inicialmente, fueron de naturaleza oral, ya que en muchos casos estos fueron creados previos a la invención de la escritura, o bueno, antes de que llegara o ellos aprendieran lo que era el alfabeto fenicio. En la religión de la antigua Grecia, los dioses olímpicos eran los principales dioses del panteón griego, que moraban en lo que era el Monte Olimpo. Como tal, los antiguos griegos creían que estas deidades pues cumplían un rol para mantener el mundo en orden, así como nosotros conocemos a quienes, uno de los más famosos que es Zeus, como el dios del trueno, tenemos a Poseidón, también como el dios de los mares, Hades como el dios del inframundo, entre otros. No me voy a enfocar mucho en eso y pues hasta acá queda la información que les puedo proporcionar, espero que lo hayan disfrutado y muchísimas gracias por su atención hacia lo que yo expliqué. Mitología romana. La mitología romana en la literatura. La mitología romana tiene un origen principalmente popular, ya que se solían transmitir mitos y tradiciones de forma oral, que luego dio paso a la literatura. Además, se nutre de ideas procedentes de la mitología griega, aunque se mezclan con una mitología creada por los propios romanos. Los romanos, en términos generales, no fueron demasiado originales a la hora de componer obras literarias, pues, tras apoderarse de los territorios griegos en el siglo II a.C., emanó de ellos la necesidad de imitar la mitología, la cultura y la forma de vida de los habitantes de Grecia, en un intento de superar el modelo cultural griego, que era concebido como único, con sus magníficas singularidades. En la literatura romana podemos destacar 3 periodos distintos e importantes, que son los orígenes. Esta etapa tiene lugar durante la monarquía romana. De estos primeros tiempos de la civilización romana se conservan pocas muestras de creación literaria, y lo que hubo estaba principalmente destinada a las obras en los festivales públicos, aunque también existían en menor medida los textos de prosa. La plenitud literaria se produjo durante la República Romana, durante la cual Virgilio, Ovidio y Horacio compusieron algunas de las obras que resultan primordiales. Estos autores emplearon como elementos principales el concepto de el hombre romano y expresaban un marcado carácter patriótico y moralista. La decadencia. Este periodo se denomina Edad de Plata y se desarrolló durante el Gran Imperio Romano. Se llama así porque a pesar del esfuerzo que dieron de sí los escritores romanos, y por muy buenos que fuesen esta etapa, no pudo superar la fase anterior, la Edad de Oro. En características tenemos un aspecto central de la mitología romana, es la identificación de los dioses nativos romanos con los dioses griegos. La mezcla de los 12 dioses griegos con los 12 dioses romanos llevó a los romanos a asociar mitos de Grecia con sus propias deidades. Además, los romanos antiguos centraban sus cultos y rituales alrededor de las ciertas deidades. Deidades bien fueron los siguientes dioses: Júpiter, que era el dios del cielo y del trueno; Minerva, que era diosa de la inteligencia; Vulcanus, que era dios del fuego; Ceres, que era diosa de los frutos de la tierra; y Luno, que era diosa de la mujer. Mito de la creación de las civilizaciones romanas fueron la creación del mundo, la creación del hombre, la creación del Imperio Romano y Rómulo y Remo. Las características principales de la literatura antigua o clásica son que la literatura latina reformuló géneros ya existentes y aportó novedades esenciales como la fábula, la retórica y la oratoria. Además de que la tradición griega está presente en todas las manifestaciones literarias latinas. Y además, el arte y la literatura son instrumentos ideológicos al servicio del Imperio Romano. Ahora mencionaré los autores más importantes del Imperio Romano y sus respectivas obras que lo hicieron destacar. Entre estos está Ovidio con su obra Metamorfosis, Séneca con su obra Sobre la brevedad de la vida, Catón, que está su obra sobre la agricultura,
Plinio el Viejo, que su obra es Historia Natural, Plinio el Joven, Cartas sobre el Vesubio, Tácito, que era el diálogo sobre los oradores, Cicerón, Lelio sobre la amistad, Julio César, comentarios sobre las campañas de la Galia, y Virgilio, que fue la muy conocida obra que se le atribuye, que es la Eneida. En la mitología romana, la estirge era una criatura voladora que tenía forma de pájaro con alas de murciélago, ojos amarillos, 4 patas y un largo pico, el cual era utilizado para succionar la sangre a sus víctimas. Las gárgolas eran criaturas mágicas sumamente feroces y malévolas, conocidas por ser voladoras, con alas de murciélagos y pequeños cuernos y una piel demasiado dura. De ahí tenemos a lo que era el grifo. Era una criatura que poseía un aspecto similar a la esfinge griega. Tenía el cuerpo de un león con alas y cabeza de águila. En la mitología griega se la asociaba con Apolo, sin embargo en la mitología romana se la asocia con Némesis, diosa de la venganza. Como siguiente tenemos a la hidra, la cual tenía una forma de serpiente con múltiples cabezas y aliento venenoso, con el cual asesinaba a sus víctimas al rugir. Como siguiente criatura tenemos a Cerbero, quien era la criatura encargada de cuidar las puertas del infierno, conocida como el mejor guardián de Hades. Mitología nórdica. La mitología nórdica, mejor conocida como vikinga, es sin duda menos famosa y popular que la griega. No puede ser de otro modo, pues su influencia sobre la cultura occidental es infinitamente menor. Además de que las obras literarias y artísticas en las que se ha plasmado está a lo largo de los siglos, desde el paganismo hasta hoy mismo, son mucho más numerosas y su calidad es indudable. Sin embargo, los mitos nórdicos, en sus distintas formas y versiones, poseen un interés claro, e incluso han dado pie al resurgimiento de una religión basada en ellos, que cuenta con varios miles de fieles en distintos países. Es útil, interesante y hasta bello repasarlos, entender lo mejor posible cuál era la razón del ser de los mitos, quiénes eran los dioses, cómo eran, qué hacían, y también cómo podía ser la vida religiosa cotidiana de esos pueblos que conocemos como vikingos y que asociamos con frecuencia al modo exclusivo con el valor, la rapiña, la violencia extrema y la crueldad. Pero vamos con lo primordial. ¿Qué es la mitología nórdica? Podemos definirla como una, y la más conocida, con diferencia de las diversas formas de mitología germánica, tal como existió en lo que solemos llamar mundo nórdico. Hablemos de un elemento importante de la mitología nórdica, los Eddas. Los Eddas son colecciones de historias relacionadas con la mitología nórdica. Con este nombre se conocen 2 recopilaciones literarias islandesas medievales que juntas forman el cuerpo más importante para conocer la mitología nórdica. Pero, ¿cuál es su contenido? Generalmente son partes fragmentarias de una antigua tradición de narración oral, actualmente perdida, que fue recopilada y escrita por ciertas personas que preservaron una parte de esas historias. Las compilaciones que mencioné anteriormente son conocidas como la Edda prosaica, conocida también como Edda menor o Edda de Snorri, y la Edda poética, también llamada Edda mayor o Edda de Saemund. En la Edda poética se recopilan poemas muy antiguos, de carácter mitológico e heroico, realizada por un autor anónimo hacia el año 1250. Por otro lado, la Edda de Snorri fue compuesta por Snorri Sturluson, hacia los años 1220 a 1225. No son poemas, sino que están en prosa, y tiene muchas recomendaciones para poetas, ya que el poeta guerrero islandés Snorri intentaba que con esa recopilación en prosa ayudara a la formación de poetas en el estilo tradicional escáldico, una forma de poesía que combinaba el diálogo dramático con lo objetivo, distinguiéndose ante las otras formas de hacer poesía debido a su dicción, su estilo y su métrica. Hablemos de los dioses más representativos de la mitología nórdica. Odín era el principal dios del panteón nórdico, sobre el que descansa el gobierno del mundo de los hombres y el de los dioses. Aunque propiamente no había creado el mundo, sí creó la primera pareja de humanos, Ask y Embla. Se le conoce como el inventor de las runas. Era conocido por su afición a la poesía, pero también era un dios eminentemente guerrero, ya que protegía a los valientes durante la lucha, guiándolos para que murieran luchando y pudieran llegar al Valhalla.
Este lugar se encontraba en Asgard y allí eran conducidos los guerreros que habían sufrido una muerte violenta ante la llegada inminente de las valquirias. Hablemos de Balder, el dios predilecto, el favorito por más dulce, hermoso y complaciente con los hombres. No solo era el dios más venerado por los humanos, sino también era el hijo favorito de Odín. Sus cualidades físicas no tenían fin, pues poseía unos rasgos de gran belleza de los que parecían brotar rayos de luz. Sus cabellos eran de un blanco prístino. Sin embargo, no solo los dones físicos adornaban la figura del dios, también era considerado el más sabio y elocuente de los dioses. Habitaba en la morada celeste llamada Breidablik, en un lugar donde nada maligno o sucio podía entrar. Sin embargo, esta adoración provocó la envidia de otros dioses, en particular de su hermano Loki, quien fue el responsable de su muerte. Loki. El hecho más luctuoso en el que participó fue la muerte de su hermano, Balder. La asamblea de los dioses le castigó por su pecado, de la siguiente manera: le ataron unas enormes rocas con las vísceras de uno de sus hijos, y encima de su cabeza le colgaron una serpiente venenosa. La mujer de Loki recogía en una capa las gotas de veneno que continuamente caían sobre su cara, pero cuando ella se retiraba para vaciarla, algunas de estas caían sobre el mismo dios, lo que provocaba que se retorciera con tan grande dolor que hasta la tierra misma temblaba. Y por último, pero no menos importante, Thor. El más fuerte de los dioses, protegía a la juventud, al rayo y al fuego, además de la arquitectura. Thor estuvo casado con Sif y tuvo 3 hijos, Magni, Modi y Trud. Sin embargo, a pesar de su fuerza, no sobrevivió a su lucha contra la serpiente Midgard durante el Ragnarok, conocido también como el fin del mundo en la mitología nórdica. Primeramente, les daré a conocer las diferencias entre la mitología griega y la romana, empezando por su literatura. La literatura de ambos se dividían en géneros. Los géneros correspondientes a la mitología griega eran el épico, el lírico y la tragedia, mientras que el épico, el lírico y el teatro constituían a la mitología romana. Los griegos se refieren al género épico a través de la guerra, los duelos singulares entre héroes, la lucha entre el ejército y combates entre héroes y dioses, mientras que los romanos se enfocan en hechos de la guerra entre Roma y Cartago, por el dominio del mundo mediterráneo y a las batallas en tierras italianas que convierten a Roma en un estado fuerte. Los griegos consideraban a la tragedia como un género y hablaban acerca de temas que desestabilizan la condición humana y la naturaleza interior del hombre. A diferencia de los griegos, los romanos consideraban al teatro como su tercer género y abarcaban temas de enredos amorosos, cambios de identidad, situaciones de engaño realizado por mujeres y esclavos. Como último, pero no menos importante, las diferencias entre la mitología griega y la nórdica. En la mitología griega se tiene la creencia de la existencia de varios dioses que manipulan a voluntad los distintos elementos climáticos, hechos inexplicables y demás sucesos. Cada dios representa algún fenómeno que en aquel tiempo era completamente inexplicable. Los nórdicos creían en dioses más comunicativos con sus seguidores, dioses muy poderosos que bajaban a compartir con su pueblo, a tomar bebidas alcohólicas, degustar banquetes gigantescos y disfrutar de combates entre ellos mismos. Los creyentes de la mitología griega residían en Grecia y tomaron el punto más alto de toda Grecia como el centro de reuniones de los dioses, el monte Olimpo, una montaña con muchos kilómetros de altura, con ruinas construidas en todo lo alto que da un aspecto antiguo y con una historia bastante interesante que contar. Los dioses griegos eran muy poderosos, capaces de destruir o construir edificaciones gigantescas en tan solo segundos. Se regían por las leyes impuestas por el dios más poderoso, el dios del trueno, o también conocido como Zeus. La mitología nórdica, además de creer en dioses poderosos, creían en los vikingos, elfos y duendes, pues decía que estos habían ayudado a los dioses a cumplir con sus tareas. Y bien, ese fue nuestro video. Espero haya sido de tu agrado y que te hayas informado acerca de las mitologías que dieron pie a las civilizaciones que hoy en día conocemos. Muchas gracias por ver, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Adiós.